Hola, amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo, que las bendiciones de nuestro Dios alcancen a usted y a toda su familia en este día especial. Que la gracia, la paz y el amor del Señor sean derramados abundantemente sobre su vida. Hoy, aquí en el canal Historias Bíblicas Contadas, hablaremos sobre un personaje poco mencionado, pero de extrema importancia en la historia del cristianismo primitivo. ¿Ha oído hablar de Loida en la Biblia? ¿Quién era esta mujer? ¿Cuál fue su contribución a la fe cristiana? ¿Qué podemos aprender de su vida y testimonio? Quédese conmigo hasta el final, porque la última revelación sobre Loida será la más impactante de todas. Y antes de comenzar, quiero invitarle a suscribirse al canal Historias Bíblicas Contadas, dejar su me gusta, comentar y compartir este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Lo que hablaremos hoy puede transformar su visión sobre la fe y la importancia de la influencia familiar en la vida cristiana. Ahora, piense conmigo. ¿Cuántas veces nos detenemos a reflexionar sobre la influencia que recibimos de nuestra familia? Muchas veces subestimamos el impacto de la educación cristiana que recibimos en casa, pero ¿y si le dijera que una abuela puede ser responsable de formar a uno de los más grandes líderes del cristianismo? ¿Quién fue Loida? La Biblia menciona a Loida en un solo versículo, pero ese pequeño pasaje ya nos revela mucho sobre su papel esencial en la formación de un gran hombre de Dios. En Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice: «Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también habita en ti». En Beistisesirun, note que Pablo destaca la fe de Loida y Eunice como algo genuino, algo que fue transmitido de generación en generación. Esto nos muestra que la fe de Timoteo no surgió de la nada, sino que fue sembrada, cultivada y nutrida por su abuela y su madre. Ahora reflexione conmigo. ¿Cuántas personas hoy pueden decir que han sido influenciadas espiritualmente por sus abuelas o madres? Vivimos en un tiempo donde la fe está cada vez más ausente en los hogares, donde muchas familias ya no enseñan a sus hijos sobre Dios, sobre la oración y sobre las enseñanzas de la Biblia. Pero Loida hizo exactamente lo contrario. Ella entendió la importancia de transmitir la fe verdadera, la fe que transforma, la fe que moldea el carácter y levanta líderes espirituales. Si Timoteo se convirtió en un gran colaborador de Pablo en la predicación del Evangelio, fue porque su abuela y su madre lo prepararon para ello desde la infancia. El contexto histórico de Loida. Loida vivió en el primer siglo, en un periodo de transición entre el judaísmo y el cristianismo. Su hija, Eunice, estaba casada con un hombre griego, como vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. Esto nos indica que Loida probablemente era judía, pues su fe fue transmitida a Eunice y posteriormente a Timoteo. Esto es muy significativo, pues nos muestra que la fe verdadera trasciende barreras culturales y religiosas. A pesar de vivir en una sociedad influenciada por el paganismo y la cultura griega, Loida permaneció firme en la enseñanza de las Escrituras, transmitiendo la verdad a su descendencia. Ahora, deténgase y piense. ¿Ha sido usted un ejemplo de fe para su familia? ¿Ha sido un canal de enseñanza y edificación espiritual para aquellos que le rodean? La fe de Loida no era superficial, no solo creía en Dios, sino que vivía de manera que demostraba esa fe a sus hijos y nietos. Su testimonio fue tan fuerte que marcó la vida de Timoteo, al punto de que Pablo reconoció y destacó esa influencia espiritual.
El impacto de la fe de Loida en la vida de Timoteo. Timoteo se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Pablo, acompañándolo en sus viajes misioneros y siendo un líder de la iglesia primitiva. Pero él solo llegó a ser este gran hombre de Dios porque, antes de que Pablo lo encontrara, su abuela y su madre ya habían sembrado en él los fundamentos de la fe. Y vea qué interesante. Pablo, uno de los más grandes apóstoles de la historia, reconoció la importancia del papel de Loida en la formación de Timoteo. Esto nos deja una gran enseñanza. No subestime el impacto de su fe en la vida de las próximas generaciones. Tal vez usted sea una abuela, un abuelo, una madre, un padre o incluso un tío o una tía, y puede que se esté preguntando, ¿tendrá valor mi influencia? ¿Hará diferencia mi oración? ¿Lo que enseño sobre Dios realmente impactará la vida de mis hijos y nietos? La respuesta es un gran y poderoso sí. Loida nos muestra que una fe verdadera, vivida con sinceridad y constancia, puede transformar vidas incluso si los resultados no son inmediatos. La gran lección que aprendemos de Loida. Si hay algo que debemos aprender del ejemplo de Loida, es que la fe no debe guardarse solo para nosotros. Debe ser transmitida, enseñada y vivida diariamente. La pregunta es, ¿está sembrando esta semilla en la vida de las personas que le rodean? Si Timoteo fue un joven de fe inquebrantable, listo para liderar y enseñar a otros, fue porque Loida y Eunice hicieron su parte como mujeres de Dios. Ellas enseñaron la palabra, fueron ejemplos vivos y demostraron que la fe es más que palabras, es un estilo de vida. Ahora quiero saber de usted, ¿quién fue la persona que más influyó en su fe? ¿Fue su abuela? ¿Su madre? ¿Alguien de su familia? Escriba en los comentarios y comparta su testimonio. Vivimos en un tiempo en el que la fe está cada vez más ausente en los hogares. Muchas familias ya no enseñan a sus hijos acerca de Dios, y esto ha generado una generación que no conoce las Escrituras ni experimenta la verdadera comunión con el Señor. Pero la historia de Loida nos muestra algo diferente. Ella fue una mujer que comprendió la importancia de transmitir el conocimiento y el temor de Dios. Timoteo se convirtió en uno de los discípulos más importantes de Pablo, un joven pastor lleno de fe y celo por el Evangelio. Pero, ¿dónde comenzó esa fe? En su hogar, a través de la vida de su abuela Loida y su madre Eunice. La Biblia no nos da muchos detalles sobre Loida, pero sabemos que su influencia fue esencial en la formación espiritual de Timoteo. ¿Qué significa tener una fe no fingida? Cuando Pablo dice que Timoteo tenía una fe no fingida, está destacando una fe genuina, verdadera, sin hipocresía. Esto significa que Loida no solo enseñó acerca de Dios, sino que vivió su fe de manera auténtica. Muchas personas hablan de Dios, pero sus vidas no reflejan lo que predican. Loida era diferente. Su fe era real, profunda, y eso impactó la vida de su hija Eunice y de su nieto Timoteo. Ahora piense conmigo. Sus hijos y nietos pueden mirar su vida y decir que su fe es genuina. ¿Estamos dejando un legado espiritual para las próximas generaciones, como lo hizo Loida? Timoteo no solo conocía las Escrituras, sino que las vivía, y esto sucedió porque fue enseñado desde pequeño. Mire lo que Pablo dice en Segunda. Carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde la infancia conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esto nos muestra que la base de la fe de Timoteo fue sembrada desde su infancia. Loida no esperó a que él creciera para enseñarle. Ella sabía que la fe debía cultivarse desde una edad temprana.
Ahora quiero saber de usted. ¿Quién fue la persona que más influyó en su fe? ¿Su madre? ¿Su padre? ¿Sus abuelos? Escriba en los comentarios y comparta su testimonio. Y si desea ser esa influencia para su familia, continúe conmigo, porque en la próxima parte entenderemos cómo podemos aplicar los principios de Loida en nuestra vida hoy. Si está comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios, escriba en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan, capítulo 17, versículo 7. Amados hermanos, hasta aquí hemos visto que Loida fue una mujer de fe genuina, alguien que vivió lo que enseñaba y dejó un poderoso legado espiritual a su nieto Timoteo. Ahora necesitamos reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar los principios de la vida de Loida en nuestros días? ¿Cómo asegurarnos de que la fe verdadera sea transmitida a las próximas generaciones? La respuesta está en cómo cultivamos nuestra relación con Dios y cómo impactamos a quienes nos rodean. Loida no necesitó aparecer en grandes relatos de la Biblia ni realizar milagros espectaculares. Lo que hizo fue algo silencioso pero profundo. Invirtió en la vida de Timoteo, enseñándole la palabra de Dios desde su infancia. La importancia de enseñar la palabra a los hijos y nietos. La Biblia nos exhorta a enseñar los caminos del Señor a las nuevas generaciones. Mire lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto significa que enseñar la palabra de Dios debe ser un compromiso diario, algo natural, hecho con amor y dedicación. Así como Loida lo hizo con Timoteo, nosotros también debemos transmitir la fe de manera auténtica y constante. Ahora piense conmigo, ¿cuántos niños crecen hoy sin conocer a Dios porque no hay quien les enseñe? ¿Cuántas familias han dejado de hablar de Jesús en casa y han terminado perdiendo a sus hijos en el mundo? Loida no solo fue una abuela presente, sino una mujer que entendía su misión espiritual. Ella sabía que no basta con llevar a los hijos y nietos a la iglesia de vez en cuando. Es necesario vivir una vida de fe que inspire, enseñe y guíe. Está dejando un legado espiritual. Hermanos, la gran pregunta que debemos hacernos es, cuando partamos de este mundo, ¿qué dejaremos a las próximas generaciones? Los bienes materiales pasan, pero lo que se siembra en el corazón de un niño puede dar frutos eternos. Si tiene hijos, nietos, sobrinos o cualquier niño bajo su influencia, entienda esto. Usted puede ser el instrumento de Dios para guiarlos en el camino de la salvación. Lo que decimos, cómo actuamos y cómo demostramos nuestra fe tiene un impacto profundo en la vida de quienes nos observan, y si aún no ha comenzado a hacerlo, nunca es tarde. Dios nos llama hoy a ser como Loida, personas que influyen espiritualmente en sus familias, que dejan un legado de fe y que preparan a las próximas generaciones para vivir en la presencia del Señor. Y ahora, amados hermanos, nos acercamos a la parte más impactante de este mensaje. En la siguiente y última sección hablaremos sobre la gran revelación que podemos extraer de la historia de Loida y cómo su vida se conecta con el plan eterno de Dios. Si este contenido ha bendecido su vida, escriba en los comentarios: quiero dejar un legado de fe para mi familia. ¿Y tú?
Amados hermanos, hemos llegado al momento más importante de este estudio. Hasta ahora hemos visto que Loida fue una mujer de fe genuina, que influyó profundamente en la vida de su nieto Timoteo y desempeñó un papel fundamental en la transmisión de la palabra de Dios en su familia. Pero ahora quiero que reflexionemos juntos sobre algo aún más profundo: el impacto eterno de la fe de Loida en el plan de Dios. El impacto de una fe que trasciende generaciones. Muchas veces pensamos que solo los grandes líderes religiosos o aquellos que hacen milagros visibles son fundamentales en el reino de Dios. Pero la historia de Loida nos enseña que Dios usa a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Piense en esto. Si Loida no hubiera enseñado a Timoteo los caminos del Señor, habría llegado a ser el gran discípulo de Pablo. Si Timoteo no hubiera aprendido a amar las Escrituras desde pequeño, se habría convertido en un pastor fiel que ayudó a expandir el Evangelio en el primer siglo. La fe de una abuela cambió el destino espiritual de una generación entera. Esto significa que lo que hacemos hoy puede tener repercusiones eternas. Muchas veces no vemos los frutos de inmediato, pero Dios está obrando en cada semilla plantada. ¿Cómo se conecta la historia de Loida con el plan de Dios? La Biblia nos enseña que Dios siempre ha trabajado a través de generaciones. Hizo promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Levantó a Moisés para liberar a su pueblo y a Josué para guiarlo a la tierra prometida. Pero, ¿qué tienen en común todas estas historias? La transmisión de la fe. Dios no solo levanta individuos, sino familias, y Loida fue un ejemplo de esto. Su fe no murió con ella. Vivió en Eunice y floreció en Timoteo. Y a través de Timoteo, miles de personas escucharon el Evangelio. Ahora mire su propia vida. ¿Qué legado está construyendo? ¿Qué está dejando a sus hijos y nietos? Su llamado a ser un influenciador de la fe. Hermanos, esta historia nos deja una lección poderosa. No importa si somos famosos o reconocidos en este mundo, lo que importa es ser fieles en aquello para lo que Dios nos ha llamado. Tal vez pienses que no tienes gran influencia, pero mira el ejemplo de Loida. Ella no era una predicadora, no escribió cartas apostólicas ni hizo milagros registrados en la Biblia, pero hizo algo que transformó el mundo. Enseñó a un niño a amar a Dios. Si enseñas a tu hijo o nieto a orar, a leer la Biblia, a confiar en Jesús, estás construyendo un legado que puede alcanzar a muchas personas, incluso después de que partas de este mundo. Un llamado final. Acepta a Jesús y comparte este mensaje. Si esta palabra tocó tu corazón, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Así como Loida enseñó a Timoteo, Jesús quiere enseñarte a vivir una vida nueva, llena de propósito y salvación. Si deseas aceptar a Jesús como tu Salvador, ora conmigo en este momento y entrégale tu vida a Él. Y no te quedes aquí. Busca una iglesia cerca de ti, crece en la fe y conviértete en un instrumento de Dios para tu familia. Y antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal Historias Bíblicas Contadas, deja tu like, comenta y comparte este video para que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Y si has visto este video hasta aquí, escribe en los comentarios: mi fe será un legado para las próximas generaciones. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Nos vemos en el próximo video.